Bien. Entonces, como les estaba diciendo, entonces los métodos de gradiente, en términos generales, lo que buscamos es generar esos pasos para ir dentro de la función hasta que llegamos al mínimo. Ya sabemos que cuando estamos en el mínimo, la función evaluada en ese punto va a ser menor que la función evaluada en cualquier otro punto. Es decir, siempre, si nos estamos acercando al mínimo, entonces vamos a ver que la función de costos está decrementando. O sea, estamos encontrando valores cada vez más pequeños hasta que llegamos a un valor en el cual ya no puede ser más pequeño porque ya estamos en el mínimo. Entonces, esa es como la idea de estos métodos iterativos. Entonces, acá vemos una figura. Estos son como los cortes de la función. Entonces, piensen que la función puede ser así. Si estuviéramos en un espacio de 3 dimensiones, sería como un cono invertido así. Y estos simplemente son los contornos, ¿no? Son como los cortes que yo hago y trato de ver como que cada corte voy hacia abajo. Entonces, allá el último corresponde al punto. Es como si estuviera mirando la función por encima y estoy marcando los contornos, ¿no? Entonces eso es lo que veo. Por eso veo que esa es como la representación de estas figuras que vamos a ver de aquí en adelante. Estamos como si estamos en un espacio de 3 dimensiones, ¿sí? Donde la función se construye con x1 y x2 para ver un plano, como vemos acá. Bien, entonces vamos de x0 y vamos llevando los pasos y si se dan cuenta, siempre estamos avanzando hasta que llegamos al mínimo. Entonces es como la idea general. Entonces, ¿cómo logramos eso? La forma más general, como que llamaríamos el dibujo de cómo se ve ese método gradiente, es una forma iterativa así de sencilla, donde tenemos sí, este es el paso siguiente, el paso actual, y este es el paso siguiente. Siempre vamos a mirar cuando estoy acá, ¿para dónde voy? ¿Cuál es mi siguiente paso? Eso es x sub k más 1. Voy a ir hacia allá. Entonces, acá tengo la forma general, todavía no he definido qué son estas cosas, pero la forma general tiene un alfa, que es lo que le llamamos el step size, el paso, el tamaño del paso, o sea, qué tan grande es el paso que doy, y el D es la dirección. Entonces, si se dan cuenta, lo único que yo necesito para caminar, para moverme, es saber qué tan grande deben ser mis pasos y cuál es la dirección. ¿Por qué es tan importante lo del paso? Porque si doy pasos muy grandes, me puedo pasar. Me puedo dar un paso y caer más allá del mínimo. Entonces, otra vez vuelvo a subir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si mi paso es tan grande que me paso por encima del mínimo, entonces voy allá. Y cuando me voy a devolver, vuelvo a caer donde estaba y nunca voy a llegar al mínimo porque me quedo dando pasos muy grandes. Entonces, por eso el concepto del tamaño del paso es súper importante. Y lo otro es la dirección, porque yo siempre quiero ir hacia el mínimo. No quiero ponerme a dar vueltas innecesarias por ahí, sino yo quiero irme al mínimo. Entonces, esos son los dos conceptos fundamentales, el alfa y el D. Acá los dejo de la forma más general, que es con sub K, como si también pudieran evolucionar, como si yo pudiera definir cuál es la dirección en cada paso y lo mismo el tamaño del paso. Muy bien, si puedo garantizar, uno, que la derivada de la función existe y que además es diferente de cero, entonces yo puedo escoger eh, el dk, puede ser escogido tal que esto que está acá me diga algo. O sea, que utilizo la información del delta de la función, de la derivada de la función, para saber qué podemos sacar información de ahí. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos dice la derivada de la función? Orientación. Pero sí, pero digamos, ¿qué nos puede decir la derivada con respecto a la función en un punto? Es que aquí me faltó que esto es menor a cero. Ya mismo lo corrijo. ¿Qué información está entonces cifrada ahí en la derivada?
No. Sí estaba bien. Si es diferente de 0, es escogido tal que, y aquí es donde me faltaba, esto tiene que ser menor a 0. Ahora sí. Muy bien. Bien. Entonces, sí. Bien. Entonces sí puedo decir que entonces la derivada, el gradiente de f sea diferente de 0, entonces yo puedo escoger un d tal que al multiplicarlo por ese gradiente sea menor a 0. Entonces los escuchaba. ¿Por qué eso me podría funcionar? ¿Qué estoy haciendo ahí? Es decir, si la derivada nos da la pendiente, nos puede decir si la función está creciendo o decreciendo. Dependiendo de eso, entonces podemos escoger un d para cambiar esa dirección en la cual vamos iterando, o el algoritmo va tomando va haciendo las iteraciones. Muy bien. Si, por ejemplo, la derivada de la función es menor a 0, ¿qué quiere decir eso? ¿Que la pendiente es qué? En ese caso la pendiente es negativa. Correcto. Es decir, que va para abajo. O sea, si estamos en una función y saco la derivada y me da que la pendiente es hacia abajo, lo que me está diciendo es negativa, quiere decir entonces que vamos hacia abajo. Entonces, por eso efectivamente eso es lo que trato de hacer. Entonces, trato de irme hacia allá, trato de mirar la pendiente negativa. Y también sé que si voy descendiendo y voy cayendo y voy cayendo, y hay un momento en el que la derivada me da 0, entonces el método se para, porque en ese momento esto que está acá se hace 0. Entonces quiere decir que mi siguiente paso va a ser igual a lo en que estoy, ya no tengo por qué moverme. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la condición, cuando hay un solo mínimo, sabemos que la condición de la derivada igual a 0 es porque ya llegué al mínimo. ¿Sí? Es la condición de optimalidad que establecimos, ¿sí? Que fue lo que dijimos acá. Acá la tenemos. Entonces, efectivamente, cuando estoy en el mínimo, esta derivada es igual a 0. Entonces, esa es la idea general del método del gradiente. Entonces, por lo tanto, ¿qué hago yo? Pues escojo que la dirección sea ir hacia abajo en la derivada. O sea, pues obviamente yo saco la derivada, tengo una pendiente, y lo que hago es ir hacia la parte hacia abajo, apuntando hacia abajo de la función, o sea, hacia donde sea negativo. Entonces piensen que tenemos una función así, cuando me dice que es hacia abajo, entonces hacia allá voy. Entonces tiene todo el sentido del mundo utilizar esto como dirección, utilizar el negativo del gradiente de la función. Entonces, eso es lo que se conoce como métodos gradientes. ¿Por qué se llaman gradientes? Porque la dirección la escojo utilizando el gradiente. Vamos a ver que los diferentes nombres que aparecen o variaciones, la forma general es esta que está acá, pero las variaciones están en cómo escojo la dirección. ¿Qué información utilizo para moverme? Entonces, eso es lo que me dice método gradiente o otros nombres. Entonces, la generalización, la forma general, ahora sí ya vemos la forma general de los métodos gradientes, tienen esta forma. Esta es la forma ya más general, ya ahora sí más práctica, y por eso se llaman métodos gradientes, porque acá utilizamos como dirección movernos en el negativo del gradiente de la función. Y acá le ponemos una matriz, porque recuerden que esto es un vector, los x son vectores,
el sub k más 1 y k simplemente lo que nos dicen es la iteración, pero estos son vectores. Entonces esto es todo un vector de dimensión n alfas, y entonces por eso aquí puedo poner una matriz para decidir hacer cosas. Entonces si esa matriz, que normalmente es simétrica, definida positiva, bien, es el equivalente a que algo sea positivo, a que un escalar sea positivo, pero en matrices le llamamos es así, ¿no? Y simétrica es que la diagonal superior es igual a la diagonal inferior. Eso es una matriz positiva definida. Muy bien, entonces dependiendo de cómo escojo esa D, tengo subnombres al método de gradiente. Entonces, método de gradiente en general son todos los métodos que utilizan el gradiente, o sea, el nabla F, como dirección para moverse. Entonces, todos los métodos que utilicen eso para moverse se llaman métodos tipo gradiente, pero tienen subnombres dependiendo de cómo utilizo esa información. Entonces, una cosa es que utilizo esa información y la otra es cómo la utilizo. Entonces, los ejemplos más clásicos, los tres más famosos, son el steepest descent, que es el utilizar simplemente una matriz identidad. Entonces, es una matriz que tiene unos en la diagonal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese es el caso en el cual desacoplo los x, ¿sí? Entonces, tengo x1 solo depende de la derivada de la función. O sea, saco la derivada de la función, la multiplico por 1. Entonces, y así tengo cada uno. Entonces, se llama el steepest descent, cuando tengo el de como una matriz de unos. El método de Newton, que es como el método más famoso dentro de los métodos de gradiente, es el que utiliza el segundo, el hessiano, este se conoce como el hessiano, que es volver a sacar el gradiente, invertido, siempre y cuando este sea definido positivo. ¿Por qué necesitamos que sea definido positivo? Entonces es porque La segunda, creo que es la segunda derivada en ese caso nos da la concavidad. Entonces nos está diciendo si estamos, es decir, si complementa, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. correcto. Y es porque estamos mirando las condiciones de segundo orden, que necesitamos que esto sea definido positivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos mirando, lo que usted dice, la concavidad. Entonces, por eso dice ahí que necesitamos garantizar que sea definido positivo, porque si lo derivamos, si ya nos da negativo, digamos, nos dio una constante, pero nos dio una matriz constantes, pero negativa. Quiere decir que no vamos a llegar a ninguna parte porque estamos no tienen la forma que necesitamos. Ya perdimos la convexidad. Tal vez la función no es convexa y tiene un punto silla o tiene una parte plana. Entonces, si eso ya no nos da, si este no da definido positivo de arranque, ya no vamos a ir para donde no es. Pero hay posibilidades. Aquí dice definido positivo. Nos podría dar semidefinido, cosas así. Entonces, hay algunas modificaciones que se tienen que hacer cuando ocurre eso. ¿Sí? Porque como aquí estamos hablando de una inversa, entonces si eso nos da 0, ahí tendríamos problemas. ¿Sí? Entonces, bien, entonces si se dan cuenta, este es un método que utiliza un montón de información y es el método más famoso, pero tiene el problema de que necesita muchísima información y tiene muchas condiciones para funcionar. Entonces, uno, necesitamos que la función exista, que sea derivable y que sea segunda, o sea, que sea continuamente derivable 2 veces para poder sacar el hessiano. Entonces necesitamos sacar todo eso. Y piensen que cuando empezamos a aumentar la dimensión y si el sistema está muy entrelazado, sacar el hessiano, si ya sacar el gradiente es complejo y es complicado, ahora imagínense sacarle la segunda, el hessiano, que ya es la matriz, entonces, y después sacarle la inversa. Entonces, desde el punto de vista computacional, es costoso el método de Newton. Entonces, es fabuloso en términos de si usted ya tiene la información, súper eficiente, lo garantiza, lo lleva, pero tiene el problema de que necesita mucha información. Entonces, todo el mundo siempre dice sea tan bueno como el método de Newton, pero hágalo más rápido, o hágalo, perdón, más rápido no,
con menos problemas computacionales, sea más eficiente computacional. Y ahí empiezan a tratar de ganarle al método de Newton, que tiene a este muchacho acá. Pero pues es súper bueno, es el clásico, pues está desde la época de Newton. Entonces nos dice cómo ir. Bien, hay uno que es una variación del steepest descent, en el cual sacamos la diagonal con unos D, y esos D aproximan la segunda derivada de la función. Entonces, piensen que el hessiano, si está entrelazado, ustedes van a obtener una matriz que tiene términos por todos lados. Entonces usted dice, no, pero es complicado, pero si la logro hacer una diagonal y solo tengo es como si lo devolviera independiente. Entonces por eso acá ponemos que es una diagonal que aproxima el método de Newton, donde simplemente utilizo esto. La estoy tratando de solo obtener estos y los demás los hago cero. Entonces no me preocupo por los términos cruzados ni nada y hago eso. Entonces es como, claro, existe el método de Newton que es el de arranque, el que todo el mundo arranca, el que entendemos de arranque, y después lo vamos mejorando o vamos buscando cosas, pero que también nos garanticen la convergencia de los algoritmos. Entonces ahí, esto es para mostrarles una idea de cosas que se pueden hacer y que han hecho. Entonces por ahí va la cosa. Cualquier pregunta que tengan, no duden en preguntarme. Bien, entonces ahí miramos lo que es la dirección. Entonces es súper importante la dirección. Ahí está el método. En cambio, ahora vamos a mirar el step size, el paso que tenemos que dar, o sea, el alfa que tenemos ahí. Aquí sí ya no le ponemos nombres, aquí ya podemos utilizar simplemente el nombre está relacionado a allá, en el sentido de que esto no nos va a cambiar en la técnica, sino simplemente es la forma en la que evoluciona y cómo converge. Entonces, bien, tenemos varios métodos. Los más tradicionales, está uno que se llama el minimization rule, que es escoger ese alfa, tal que la función de costo es minimizada a lo largo de esta misma dirección. Entonces, básicamente ustedes ponen un alfa K, estamos en el paso K, recuerden, son pasos, estamos en el paso K, en la iteración K. Entonces me paro en K y evalúo la función. Este ya viene, ese es el valor que yo tengo, el D también lo tengo, entonces ahí simplemente pongo alfa y escojo el alfa que minimice esa función. ¿Sí? Entonces simplemente me paré ahí, agarro la función, le pongo el x sub k que tengo, la dirección también, la pongo ahí y la multiplicamos por alfa y minimizamos la función con respecto a alfa y despejamos ese alfa. Y ese es el que nos va a dar el alfa sub k, el alfa que vamos a utilizar para dar el paso. ¿Cuál sería el problema de esto? Que tal vez minimizar, si la función es complicada, sacar esa minimización no es fácil. Pero si yo puedo tener una forma de sacar el mínimo, o sea, si la función es fácil y puedo sacar la minimización determinísticamente, es decir, derivarlo con respecto a alfa, igualarlo a cero, y ya puedo dejar alfa dependiendo o sea, queda como una ecuación, una fórmula explícita. Entonces ya va a ser fácil, porque simplemente se vuelve iterativo. Llego y evalúo la función que está minimizando. ¿Sí? O sea, no es como que uno le toque minimizar la función todas las veces y todos los pasos. Eso es necesario cuando la función es compleja y no puedo tener una forma cerrada de la derivada. Pero si puedo tener una forma derivada, la derivo, la igualo a cero, y ya me queda una función que simplemente cuando le llega el x sub k y el d sub k, ya sé cuánto me da alfa usando esa fórmula y entra y hago el paso. ¿Sí? Entonces, ahí ¿cuál es el problema? La forma de la función. Digamos que la forma de la función me permita tener una forma cerrada para que sea más fácil. Igual, también podríamos hacer una minimización. Entonces sería otro algoritmo, ¿no? Entonces sería como un paso dentro de un paso que tiene que hacer algo ahí. Bien. Profe, una pregunta. Claro. El resultado de la minimización no serían unos alfas, la f de x sub k más alfa de k, ¿no sería igual al argumento del mínimo?
Otra vez. O sea, si el resultado de la minimización son unos alfa, eso no sería igual a, digamos, f de x de k más alfa de k, ¿no sería igual al argumento del mínimo? Porque el resultado de la minimización no serían unos alfas, no unos f de k. Correcto, correcto. O sea, efectivamente sí, tiene toda la razón. Lo que necesitamos es el argumento, o sea, el alfa que minimiza la función. Sí. Pero aquí lo que dice es escoger el alfa. Sí, lo que nos está diciendo es como escoger el alfa que minimiza la función. O sea, sí, pero sí, efectivamente lo que hacemos en la vida real después es minimizar y sacar el argumento que es sacar el alfa de la función. Si quiero ahorita al final hacemos ejemplos tratamos de inventarnos ejemplos de todas estas cosas para hacerlo como se ve. ¿Listo? Pero sí, tienes razón, efectivamente lo que estoy buscando es el alfa. ¿Sí? Sino que esta es como la forma compacta de presentarlo. Bien, la otra opción que existe es la misma anterior, pero limitada. ¿Por qué? Porque acá tenemos el problema que, bueno, entonces a mí me puede dar todo un espacio de alfa de cualquier número, siendo que yo no necesito tal vez tanto. Entonces lo puedo acotar porque podría darme que la función con respecto a alfa no tenga un mínimo o que el alfa me genere que no me converge. Lo que estamos diciendo es que la función puede que no sea tan chévere. Entonces puedo acotar ese alfa y simplemente lo pongo entre 0 y s. ¿Qué hace eso? Pues que si la función no funciona en una parte y por lo menos puedo encontrar ese s como máximo y sigo. O sea, ese s sería como el mínimo, así no sea el mínimo de la función global, pero por lo menos puedo utilizarlo para evitar el tipo de que se me quede ahí buscando. Entonces limito esa minimización. Y ahora sí, este método del de Armijo es conocido, es el que está en los algoritmos de MATLAB, digamos, cuando esa función de MATLAB que tiene optimización, utiliza el Armijo. Entonces es un poco más elaborado. Entonces la idea es como que podemos escoger varios parámetros y él va cambiando los parámetros a medida que va pasando. ¿Sí? Entonces tenemos como un S inicial y el paso es reducido, o sea, el tamaño del paso se escoge hasta que F mejora. Entonces no vamos a buscar el mínimo, sino simplemente hasta que sea mejor que el que teníamos. ¿Sí? Entonces es como voy minimizando el tamaño del paso a través de unos parámetros hasta que veo que mejoró la función ahorita que a como era en el paso anterior. Entonces voy reduciendo el tamaño del paso. Entonces eso es lo que hace Armijo. Bien, y tenemos los métodos que a mucha gente le gustan porque son los más fáciles, ¿no? Entonces, no, yo pongo un paso constante, escojo un paso pequeño, pero que sea constante y ya, y los cojo así para todas las iteraciones, desde el inicio hasta el fin, le dejo unos pasitos pequeños y con eso me la juego a pensar que tal vez no me va a pasar. El problema es que me tocaría poner un criterio de parada, pues porque podrían quedarme allá dando pasitos y el pasito no me quedó tan pequeño, me quedan dando pasos alrededor del mínimo y no converge. Entonces me tocaría como ponerle un límite o ¿sí? Alguna cosa así, como decirle no haga sino hasta 200 iteraciones o no haga sino hasta 2000 iteraciones y pare. Entonces son cosas así que toca tener en cuenta cuando utilizamos el paso constante. Y el otro, tradicional, es el de ir disminuyendo el tamaño del paso hasta que al final da cero. Es una forma de obligar al algoritmo a converger. Entonces lo hago que tenga una forma que con el tiempo, entre más pasos va dando, hay un momento en el que él se hace cero y esa vaina el algoritmo se detiene. Porque ya saben que si alfa es cero, también se deja de evolucionar. Esos son como los métodos. Miremos un poquito el de Armijo, como para hacernos una idea de lo que les decía de los parámetros. Entonces, efectivamente, tiene unos escalares, que son S, beta y sigma, donde beta y sigma están entre 0 y 1. Como pueden ver, son mayores a 0 y son menores de 1. Ustedes saben que las cosas menores a 1, al multiplicarse entre sí, cada vez son más pequeñas, ¿no? Es como la ventaja que uno utiliza.
Entonces el paso lo definimos como el beta, vamos a poner aquí un sub m porque es el que vamos a escoger, por S, donde este mk es el primer m no negativo para el cual se cumple esta desigualdad. Entonces, como pueden ver, no es sencillo. Cuando ustedes lo programan ya se vuelve fácil, no es que sea difícil, pero pues no es tan bonito como decir cada vez lo divido por la mitad o lo divido por un cuarto y al final me llega a 0, que sería el de disminuirlo, sino que aquí estoy tomando decisiones cada vez. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tengo alfa por beta por S, y yo lo que quiero es que esta es como el momento actual, lo que estoy mirando, y esto es menos la función evaluada en el supuesto paso que yo daría. Entonces lo que trato de ver es eso. Si ese es mayor que este valor, para eso sirve el alfa, entonces ese m que me cumple con eso, lo escojo como el m que pongo, acá. Entonces el beta sub m. Entonces acá pongo el beta sub mk. Por eso le pongo el beta sub mk, porque ese beta sub m va a variar en cada iteración. Entonces ese es el beta sub m. Bien, entonces al final es eso. Entonces uno lo que va haciendo es variando m hasta que se satisface esa igualdad, y lo que hago es m igual a m sub k. Creo que aquí tengo entonces, tengo un error de su índice. Esto no es sub, sino es arriba, es elevado a la mk. Bueno, voy a anotar acá y lo corrijo. Entonces ahí, por favor, corrijan, ahí no es sub, sino es elevado. Es elevado a la mk. Porque la idea es esa, que ustedes multiplican si no, no da, si no, esto no funciona, porque sub no tiene sentido, es arriba. Bien, y entonces al final es eso, entonces es cumplir una desigualdad para escoger. Entonces, como se dan cuenta, es un algoritmo que hace un algoritmo dentro del algoritmo para escoger el paso. Entonces, todo esto es tiempo que se consume. Entonces, ese es el problema de Armijo, que si él tiene que tomar muchos valores de m hasta que encuentra que se cumple, pues es tiempo que pasa, no son iteraciones que hace el algoritmo. Pero bueno, funciones pequeñas, de umbrales pequeñas, esto son pasos rápidos, es como llega hasta 3, 4 y ya ahí encuentra el valor. ¿Sí? De hecho, el ejemplo que teníamos por acá lo hace como en un paso, o sea, como que hace uno y en el siguiente ya lo cumple y ya encuentra el valor. Bien, entonces como se dieron cuenta, son algoritmos iterativos, estamos dando iteraciones, estamos dando pasos y tenemos el problema de que puede parar, de que necesitamos que pare en algún momento, ¿sí? Para saber que estamos cerca a ese mínimo. Entonces tenemos criterios de parada para los métodos gradientes, la aproximación típica, la más típica de todas, pues es decir, si ya sabemos cuándo hay que parar full, ¿no? Que es cuando el gradiente es igual a 0. Pero si vemos que eso tarda mucho, yo podría decir, pues yo no necesito que llegue exactamente hasta 0 porque debido al tamaño del paso podría quedarse iterando ahí un poquito y no llegar exactamente. Entonces, me garantizo que cuando ya esté lo suficientemente cerca al punto de equilibrio, se detenga. Y como yo sé que el gradiente de f en el punto de equilibrio, o sea, en el mínimo, es 0, entonces yo digo, pues busquemos entonces un valor que sea bien pequeñito, casi 0. Entonces es lo que hacemos. Entonces escogemos que así sea positivo o negativo, al final esto es una norma, o sea, es como un valor absoluto. Entonces, nada, pues cuando es bien pequeñito, o sea, que sea menor o igual a un épsilon, se detiene y escojo un épsilon. Entonces, él va bajando hasta que llegue y esa derivada ya se hace muy pequeña y él se detiene. Alternativamente, uno lo puede normalizar con el valor de la condición inicial, ¿sí? Porque es como, pues dependiendo qué tan grande, qué es pequeño comparado con esto, entonces lo normalizo con el valor de la condición inicial. Y una variante de esto es utilizar todo el D, pues a veces no quiero utilizar esto, sino utilizo es el paso, entonces que la dirección.
Cuando la dirección se empieza a hacer 0, o sea, cuando ya empiece a decirme no se vaya para ningún lado, entonces también puedo parar. Entonces, preguntas hasta ahí. ¿Todo sencillo? No, todo claro hasta ahora. ¿Todo complicado? Bien, entonces tratemos de hacer unos ejercicios. De cómo funciona esto, de calcular las cosas, que es lo que nos permite bien. Entonces, trabajemos con esta función de 2 dimensiones, que es lo que nos permite que sea fácil hacer todas las cuentas. Entonces, xy igual a 3x al cuadrado más y a la 4. Entonces, ¿cuál fue nuestro primer concepto? Entonces, lo primero que podemos hacer es verificar. No, pues tratemos de hacer un método gradiente. Entonces, tratar de llegar al mínimo utilizando el método del gradiente. Entonces, tenemos varias opciones, ¿verdad? Tenemos el steepest descent. Entonces, hagamos eso. Entonces, arranquemos por ahí. No se preocupen que son poquiticas iteraciones, ¿no? Porque, pues, esto es re breve. Entonces, la primera, que es probar, hacer D. Pero bueno, aquí vamos a poner la forma general de nuestro algoritmo. Es así. Entonces, ejercicio 1. Hagamos el steepest descent. Acá tenemos la matriz es unitaria y necesitamos siempre escoger cómo es D, que es la que nos dice cómo hacer el gradiente, si es steepest descent, Newton o cuál es. Este Newton también se conoce como el Newton-Raphson, que también se conoce en sistemas de potencia porque lo utilizan para resolver muchas cosas. Es el mismo Newton-Raphson que hay en muchas partes. Entonces, ¿qué necesitamos escoger? ¿Cómo es D y cómo es el tamaño del paso? Entonces podemos repartirnos en 2 grupos, o sea, o al azar, ustedes escojan al azar, no porque si al azar todos escogen el mismo, ¿no? Entonces, escojamos primero D y el alfa. ¿Qué alfa escogemos? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál de los métodos les pareció más fácil? Entonces, arranquemos con el más fácil, ¿no? ¿Cuál es el más fácil? El constante. Efectivamente. Entonces, arranquemos haciendo el paso, el alfa sub k sea igual a S, que sea igual a una constante. ¿Qué sería conveniente? ¿Qué valor sería útil? Un valor entre 0 y 1, no sé, 0.5 o algo así.
Muy bien, sí. Entonces, para no complicarse la vida, si usted escoge valores como 50, pues va a tener el problema que eso va a pegar unos saltos horribles, ¿no? Entonces, sí, pues cojamos un valor pequeño. De hecho, hagámoslo más fácil, igual a 1, a ver qué ocurre. O sea, que simplemente nuestros pasos es, vámonos a lo que diga lo que diga el gradiente. No lo forcemos más allá de eso. Listo, arranquen, háganle ahí, a ver qué ocurre. El punto inicial. Claro, necesitamos escoger un punto inicial. Ahí decíamos cómo escoger el punto inicial, ¿no? Que era adivinar un punto inicial, pues que tenga cara de que no sea muy loco, pues que no van a escoger ahí x igual a 1500 y y igual a 3500, escoger valores pequeños. Pero sí, claro, necesitamos, hay que hacer un initial guess. Bien, si no han escogido un punto de partida, este es el punto que sugieren acá, pues, que de pronto ayuda a ir más rápido.
Bien, ¿cómo les fue? Bien, ¿cómo arrancamos? ¿Qué sería lo primero a hacer ahí? Calculemos el gradiente de la función. Muy bien, entonces efectivamente necesitamos ver cómo se ve ese gradiente de forma general. Entonces sería la derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y, ¿verdad? Entonces esto es 6x y acá sería 4 y al cubo. Entonces, ¿qué es lo bonito de esta función? Está desacoplada, el gradiente queda desacoplado, ¿no? No tenemos productos cruzados, entonces nos quedó bonito, nos quedó fácil. Lo de x está con x, lo de y está con y. Bien, el D es una matriz entonces que es 1, 0, 0, 1 y alfa es igual a 1. Entonces nuestro modelo de iteración es, vamos a ponerlo inclusive así, no cambiemos la notación. ¿Cómo estamos? Entonces este sería este vector, son dos componentes. Aquí entonces estaría xk, yk, menos 1 por, acá tendríamos entonces la matriz 1, 0, 0, 1, y acá entonces vendría nuestro gradiente
que es 6x sub k, y acá tendríamos 4y al cubo sub k. Así nos quedaría entonces nuestro algoritmo de iteración y empezamos a dar pasos, ¿verdad? ¿Esto podemos arreglarlo un poco más? Claro que sí, efectuamos los productos, entonces nos queda x sub k, y sub k, menos 1 por este, 6x sub k, menos 1 por este, 4 y a la 3k, y esto todavía se puede arreglar más. Entonces, 1 menos 6 da menos 5x sub k, y acá abajo, acá sí no puedo hacer la resta, entonces me queda yk menos 4yk a la 3. Entonces me quedó algo muy chévere porque es independiente. Cada variable anda casi que independiente de la otra, ¿no? Entonces hagamos la iteración. ¿Alguien ya hizo la iteración? ¿Cuántos pasos le dio? Entonces empezamos. Número de iteración. Entonces, x1 es igual. ¿Cuánto de x1 hay? Menos 5, Menos 5 y 30. 30, sí. 30. Pero aquí hay un valor negativo. Lo que es menos 2 al cubo. Ah, por menos 4. Positivo. Sí. ¿Cuánto es? 30. Sí. Sí. Listo. No le pusimos método de parada, pero asumimos que esto va a llegar a alguna parte. Iteración 2. Entonces metemos menos 5 por menos 5. 25. Y2. Ahí me dio un valor todo alto. Pero negativo. 108.000. ¿Sí? 207.970. Pero ¿Sí? debe ser negativo, ¿no? Sí, menos. Menos. Menos 107.000. ¿Menos cuánto? 107.000. 107.000. 970. ¿Así? Eso me dio. Que alguien Bueno, le dio. Sí, sí, si hacemos, sería 30 menos el otro que da 108.000, da 107.970, sí. bien, aquí ¿qué pasó? X3 ahora ¿cuánto es? Ya menos 125.
Es medio 5 por 10 a la 15. Positivo. Sí, 5 por 10 a la qué? a la 15. 5 por 10 a la qué le dio? A la 15. A la 15. Bien, entonces paremos ahí un momento. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? Se Creo que divierte. es muy alto el paso, creo. Pareciera que el paso que los cogimos como 1, que pareciera un valor pequeño, está generando algo raro, ¿no? Porque estamos pasando, si se dan cuenta, pasamos de estar en -2 a 30, después a -107.000, ahora ya vamos en 5 por 10 a la 15. Pareciera que nos estamos yendo para el carajo, ¿cierto? Y lo mismo está pasando con X3. Parece que no estuviera yendo hacia donde quisiéramos ir. Entonces, algo aquí no está funcionando. Miremos dónde está el mínimo, para hacernos una idea. ¿Dónde está el mínimo? ¿Qué podemos hacer para saber cuál es el mínimo? Derivada igualar a 0. Muy bien, entonces simplemente sabemos que en el mínimo, vamos a asumir que esa función es convexa, entonces que acá 6x 4y a la 3 igual a 0. Entonces eso nos da que x es igual a 0 y que y es igual a 0. 0. Entonces este es el mínimo, ¿sí? ¿Y qué pasó con este muchacho? Se nos fue, ¿no? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Qué pasó aquí? Entonces, ¿Podría ser el alfa de K? claro, entonces la primera sospecha, nuestro primer sospechoso, es este muchacho que está acá. Porque efectivamente estamos haciendo unos pasos tan grandes que no llegamos. Que uno pensaría, no, pues debería ir rápido. Pero por culpa del gradiente, no nos fuimos, nos pasamos y empieza a salirse de control porque él está dando pasos de un lado para el otro y no nos está llegando. Entonces, piensen que estamos aquí, estábamos al lado. Miren lo cerquita que estábamos. Y miren ya dónde vamos. Entonces uno dice, no, no vamos a llegar a ninguna parte. Probemos otra forma entonces. Entonces probemos ¿qué otra cosa vimos? Entonces vimos, teníamos el steeper descent. Utilicemos el método, del método de Newton, que sabemos que es el más rápido, el que converge más rápido, que necesita mucha información, pero es el que converge más rápido. Entonces, mire, pero es el teso. Entonces miremos qué hace Newton. Entonces con Newton escogemos D sub K así escogemos el D. Entonces, efectivamente, lo primero que necesitamos es esto. Este ya lo teníamos, nos dio 6. ¿Y aquí qué era? -4. Es positivo. Sí, 4y cubo. ¿Positivo?
Sí, positivo. ¿Listo? Pues ahí lo tenemos. Así era, ¿no? Bien, entonces si sacamos ahora el hessiano, que es sacar la segunda, pues va a ser la segunda derivada de f, que es con respecto a x, aquí sería la segunda de f de x, de y, que sería la segunda de y de x, y sería la segunda de y, las dos veces con y. Entonces, la segunda derivada con respecto a x nos da 6. 6. Acá 0. 0, Acá 0, 0 y acá 2. por y al cuadrado, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces verificamos que sea definida positiva, como decíamos lo de los menores principales. Miramos el gradiente, este valor mayor a 0 cumple, y lo segundo que miramos es el determinante. Entonces es este por este menos este. Entonces es 6 por 12. Esto efectivamente es mayor a 0. Cumple. Entonces tenemos que esta matriz, si es definida positiva, lo podemos usar. La inversa de esa matriz, ¿cómo es? ¿Cómo es la inversa de una matriz 2 por 2? ¿Alguien se acuerda la formulita? 1 sobre el determinante de la matriz por la matriz transpuesta, ¿sí? ¿Sí era así? Creo. Miramos aquí en internet para estar seguros. No, no es la transpuesta, sino es la, la adjunta, ¿sí? Sí, no es la transpuesta, sino la adjunta. Sería, creo que es 1 sobre determinante, sí, por Sí, que la adjunta. sí, sería D en el primera, Igual a B para ponerlo pues, A por D menos B por C multiplicado por D A menos B menos C. sí,
Entonces, en este caso ya teníamos el determinante, 6 por 12, 72. ¿sí? Sí. Listo, esta matriz nos da 72 dividido en 12, Un sexto ahí. no, 0, 0, y acá sí queda 6 sobre 72, o sea, 12, pues un doceavo, ¿sí? Sí. Ahí ya estoy viendo un problema y es este término, cuando llega al mínimo, se hace infinito. Sí. Pero bueno, tratemos de hacer un par de pasos a ver qué ocurre. Por lo menos planteemos el algoritmo. Listos. Entonces ahora ya podemos hacer el algoritmo. Memoricen esto. Entonces el método de Newton. Volvamos a hacer el paso 1 simplemente para ver qué da. Pero esa divergencia tal vez se quite al multiplicarlo por el gradiente, ¿no? Sí, gracias. Sí, sí, sí. Ahí tiene que salvarnos la patria alguien. Entonces tenemos xk menos está acoplado, ¿no? O sea, acá tenemos, ¿qué valor era? 6. Un sexto, ¿no? Un sexto. Y acá ya sabemos cuál era el delta, el gradiente. 6x de k. 6x. Y este por 4y al cubo de k. al cubo. Sí. Y el 12 es el 12y al cuadrado. Aquí es al cuadrado, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, como pueden ver, este ya, a pesar de que utilizamos el mismo alfa, este ya nos va a llevar a algo más bonito. Aquí vamos a tener entonces, ¿cierto? 6 sobre 6 igual 0. Y aquí tenemos yk menos, entonces es yk 4 sobre 12, Un tercio. un tercio de yk, ¿sí? Digo que es 3 a la 2 nos da a la 1. Listo.
Entonces nuestra condición inicial era 1 menos 2, ¿sí? Sí. Entonces, en este, miren la magia de Newton, ¿no? En un paso, llegó al mínimo por el lado de X, en un paso. Y en Y, nos está diciendo que esto es 2/3 de menos 2. Menos 4/3. Pero si se dan cuenta, estamos más cerca de 0 que de donde arrancamos, ¿sí? Arrancamos en menos 2 y ya estamos en menos 4/3. Estamos cerquitica. Muy diferente a que lo que nos pasó con el otro algoritmo, ¿no? Que nos mandó para el infierno de una vez. Ya, y aquí casi que podríamos decir, yo creo que en la siguiente llega, porque ya es YK más 1. Esto es Y1, ¿no? Entonces, Y2, pues va a ser menos 4/3. Unos 8/9. Menos 8/9. ¿Sí? Porque es menos 1/3 por menos 4/3. Menos por menos más. No, pero es 2/3, profe. No es 1/3. Yo estoy siguiendo esta. Ah, sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Esto es. Pero sí, ¿no? Es este. Y1 menos 1/3. Sí, estoy siguiendo el algoritmo. Da 4/9. Ajá. Y este resultado es menos 8/9. Muy bien. Menos Entonces, 8/9. como pueden ver, ¿mejoramos o no mejoramos? Sí. Entonces, ahí ya señor. sospechamos que efectivamente sí va funcionando. Tal vez en unas iteraciones, ahí se queda ahí como por culpa del paso, que igual el paso es grande. Este muchacho se queda ahí haciendo pasitos, ¿sí? Entonces no nos permite llegar tan rápido. Pero ahí vemos que igual sí nos estamos acercando, ¿sí? Estamos hablando de llegar al 0. Entonces, como para que se hagan una idea de por qué Newton es tan famoso, si hubiéramos escogido un alfa un poquito más pequeño, eso casi queda en un paso, en 2 pasos, de una vez llega y nos da el valor. Entonces, hacia allá vamos. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Ver cómo es la idea de esto de la iteración, ¿sí? De lo importante que puede ser el alfa, de lo importante que puede ser la dirección, y entender entonces que estamos como en unas formas de vectores, de matrices, que todo es súper importante a la hora de programarlo. ¿Sí? Entonces, para que ustedes se diviertan en la casa, les dejo aquí como ejercicio, ya les voy a anotar acá. Entonces, para que revisen, utilicen otra vez el steeped descent. Con el mismo valor inicial, pero el steeped descent, o sea, ¿se acuerdan? Es este, ¿no? 1, 0, 0, 1, que vimos que nos dio muy mal desempeño. Pero entonces vamos a escoger ahora usando Armijo.
la regla de Armijo para el step side. Pero es lo mismo, es hacerlo hacia mano. Van a ver que en pocas iteraciones los debe llevar al valor. Con S igual a 1, alfa igual a 0.1 y beta igual a 0.5. Entonces corrijo el valor de Armijo que les dije que me tocaba corregirlo ahí, que no era subíndice, sino era elevado. Les pongo aquí la ecuación. Entonces el paso es igual a beta m sub k por S. Y este mk es el que sale de probar la condición esta, ¿verdad? Es el x sub k menos f x sub k. Y aquí es donde venía el error que tenían las diapositivas. Acá es a la m por S de k, que debe cumplir que mayor o igual a menos alfa beta m s en delta, que es k por d sub k. Entonces lo que hacemos es probar estos m empezamos a probarlo con 0, con 1 y así hasta que se cumpla la desigualdad. Cuando se cumpla la desigualdad, en el momento en el que se cumpla la desigualdad, ¿sí? Entonces, cuando se cumpla la desigualdad, esta que está acá, entonces ahí escogen mk igual a m. Entonces ese m que han ido variando, apenas lo encuentren, lo vuelven mk y es el que ponen acá para hacer el paso. No es muy difícil, realmente ustedes simplemente, lo mismo que hicimos ahorita, es poner los valores y se verifica. Entonces normalmente les va a dar como no, es menor, 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 y de pronto cumplió, es mayor, o les dio igual. Paran, escogen ese m lo meten en mk, y es el que escogen en el paso, en ese paso. Es el mk de esa iteración. Y entonces van a darse cuenta que funciona. Entonces esto lo hacemos igual. Lo que estamos variando es el step size, porque ya vimos que ese es el que nos genera problema. Listo. Y no se preocupen que yo creo que con 3 iteraciones deberíamos estar llegando, o por lo menos ya deberíamos estar muy cerca. Porque como ese se va volviendo más pequeño, porque como pueden ver aquí es 0,5. Entonces yo asumo que la primera iteración puede darles como m igual a 0 funcionar. Entonces a la 0, no, a la m igual a 1 podría funcionar. Entonces 0,5 a la 1 da el paso de 0,5. Y así. Y después ya se vuelve 0,5 al cuadrado. Entonces ya 0,25. Y así se va reduciendo. Si se dan cuenta, se va reduciendo el paso. Y entonces vamos a garantizar que eso llegue allá al valor que tiene que llegar. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre la clase en general? Sobre todo sobre lo que vimos hoy. Estas diapositivas van a quedar en el aula, ¿cierto? Sí. En el Classroom. Vladimir, yo lo tengo en el Classroom. Sí, sí tengo acceso. Ah, bueno, listo. Voy a parar la grabación.